El cielo sobre San Gregorio se había transformado en una masa gris plomo, tan densa que parecía aplastar las colinas que rodeaban la pequeña ciudad. El viento ululaba entre los árboles, arrancando hojas que danzaban frenéticamente antes de perderse en la penumbra. Las sirenas resonaban a lo lejos, un lamento agudo que perforaba el aire húmedo, mientras las primeras gotas de lluvia, pesadas y frías, golpeaban el suelo con un tamborileo inquietante. La ciudad, normalmente tranquila, con sus calles empedradas y casas de colores desteñidos, estaba sumida en un caos silencioso. Los habitantes corrían, cargando maletas, niños y recuerdos, mientras el río que bordeaba San Gregorio rugía con una furia que nadie había previsto. En el patio trasero de una casa modesta, con paredes agrietadas y un tejado cubierto de musgo, Luna permanecía atada a un poste de madera carcomida. Su pelaje dorado, salpicado de motas negras, brillaba bajo la luz mortecina, aunque estaba empapado por la llovizna que ya caía con insistencia. Sus ojos ámbar, grandes y expresivos, observaban la puerta trasera de la casa con una mezcla de esperanza y confusión. Luna, una perra mestiza de 3 años, había conocido poco más que ese patio, las caricias ocasionales de su dueño, Javier, y los restos de comida que él le arrojaba al final del día. No era una vida de lujos, pero para Luna, era suficiente. Javier era su mundo, y ella lo esperaba siempre, con la cola moviéndose como un metrónomo, incluso cuando él llegaba tarde, oliendo a licor o con el ceño fruncido. La puerta de la casa se abrió con un chirrido, y Luna alzó las orejas, su cuerpo tensándose de emoción. Javier salió al patio, con una mochila al hombro y una caja de cartón en los brazos, llena de objetos que parecían elegidos a la prisa, una lámpara rota, un par de zapatos desgastados, una foto enmarcada que Luna reconoció porque él la miraba a veces con tristeza. Ella ladró suavemente, un sonido que era más bien un saludo, esperando que él se acercara a desatarla. Pero Javier apenas la miró. Sus manos temblaban mientras aseguraba la caja en el asiento trasero de su camioneta, estacionada en la calle frente a la casa. «Javier, espera», gritó una voz desde la cerca. Era Raúl, el vecino de al lado, un hombre mayor con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol. Estaba empapado, con una linterna en la mano y una expresión de urgencia. «¿Qué haces?» «El río está subiendo, hombre. Tienes que sacar a la perra». Javier se detuvo, pero no miró a Raúl. Sus ojos estaban fijos en la camioneta, como si temiera que el agua la arrastrara si no actuaba rápido. «No hay tiempo», Raúl respondió, su voz cortante, casi inaudible bajo el rugido del viento. «Tengo que salvar lo que pueda. La perra estará bien, ¿bien?» Raúl dio un paso hacia él, señalando a Luna, que seguía moviendo la cola, ajena a las palabras que decidirían su destino. «Está atada, Javier. El agua va a llegar aquí en cualquier momento. No puedes dejarla así». Javier apretó los labios, y por un instante, sus ojos se posaron en Luna. Ella inclinó la cabeza, como si intentara entender por qué su dueño parecía tan distante. Pero él apartó la mirada rápidamente, como si verla le quemara. «No tengo tiempo», repitió, más para sí mismo que para Raúl. «No puedo llevarla. No cabe en la camioneta». Raúl soltó una maldición entre dientes, pero antes de que pudiera insistir, Javier ya estaba subiendo al vehículo. El motor rugió, y las llantas chirriaron contra el pavimento mojado. Luna ladró, esta vez con más fuerza, un sonido que mezclaba confusión y súplica. Corrió hacia adelante, pero la cuerda tiró de su cuello, haciéndola tropezar. El polvo y el lodo salpicaron su pelaje, y ella giró la cabeza hacia la camioneta que se alejaba, sus luces traseras desvaneciéndose en la lluvia. El patio, ahora silencioso salvo por el tamborileo de la lluvia, parecía más pequeño, más opresivo. Luna volvió a tirar de la cuerda, sus patas resbalando en el lodo. El poste crujió, pero no cedió. El agua comenzaba a filtrarse por la cerca, formando charcos que crecían con una rapidez alarmante. La perra olfateó el aire, captando un olor nuevo, uno que no reconocía, una mezcla de tierra removida, metal oxidado y algo más, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. El instinto le decía que el peligro estaba cerca, pero su lealtad la mantenía anclada al poste, esperando a que Javier regresara. Minutos después, el agua ya lamía sus patas, fría como un cuchillo. Luna retrocedió, buscando terreno seco, pero no había ninguno.
El patio se estaba convirtiendo en un lago turbio, con ramas y trozos de basura flotando a su alrededor. Ella ladró de nuevo, esta vez con un tono desesperado, pero la ciudad parecía haberse tragado todos los sonidos humanos. Las sirenas se habían apagado. Y las luces de las casas vecinas parpadeaban antes de sumirse en la oscuridad. San Gregorio estaba quedándose sola, abandonada por sus habitantes, y Luna, atada a su poste, era uno de los últimos seres vivos que resistían en medio del caos. La lluvia caía ahora en cortinas, cegándola. Sus orejas se pegaban al cráneo, y el agua entraba en sus fosas nasales, haciéndola estornudar. Intentó morder la cuerda, pero estaba empapada y resbaladiza, difícil de agarrar. Sus dientes se hundían en la fibra, pero cada tirón parecía apretar más el nudo alrededor de su cuello. El poste, viejo y desgastado, comenzó a inclinarse ligeramente bajo la fuerza del agua que empujaba contra su base. Luna sintió el movimiento y redobló sus esfuerzos, gruñendo mientras masticaba con desesperación. El sabor a tierra y cuerda podrida llenaba su boca, pero no se detuvo. No podía detenerse. A lo lejos, un ruido nuevo rompió el monótono rugido de la lluvia, un crujido profundo, como si la tierra misma se estuviera partiendo. Luna alzó la cabeza, sus ojos ámbar escudriñando la penumbra. El río, invisible desde el patio pero cada vez más cercano, había roto un dique. El agua avanzaba ahora con una furia desatada, arrastrando todo a su paso. Un neumático viejo chocó contra la cerca, haciéndola temblar. Luego vino una silla de plástico, girando como un juguete roto. Luna retrocedió, su cuerpo temblando, no solo por el frío, sino por el miedo que empezaba a enraizarse en su pecho. Intentó ladrar de nuevo, pero el sonido salió débil, ahogado por el rugido del agua. La cuerda seguía sujetándola, un recordatorio cruel de su abandono. Pensó en Javier, en sus manos ásperas que a veces le rascaban detrás de las orejas, en las noches en que le hablaba en voz baja, como si ella pudiera entender sus penas. ¿Dónde estaba ahora? ¿Por qué no había vuelto? La confusión en su mente era tan pesada como el agua que subía por sus patas, ahora hasta las rodillas. El poste crujió de nuevo, y esta vez, Luna sintió que cedía un poco más. Tiró con todas sus fuerzas, sus músculos tensándose bajo el pelaje empapado. La cuerda se aflojó ligeramente, dándole un destello de esperanza. Pero antes de que pudiera aprovecharlo, un nuevo sonido la hizo congelarse, un golpe sordo, seguido de un crujido. Un tronco, arrancado de algún árbol lejano, flotaba hacia ella, llevado por la corriente. Sus ramas retorcidas parecían garras, y su velocidad era implacable. Luna retrocedió, pero la cuerda la mantuvo en su lugar, atrapada en el camino del tronco. El agua ahora le llegaba al pecho, helada y turbia, llena de escombros que golpeaban su cuerpo. Ella gruñó, mordiendo la cuerda con una ferocidad que no sabía que tenía. El poste se inclinó más, casi horizontal, mientras el tronco se acercaba, su sombra proyectándose sobre ella como un presagio. Con un último esfuerzo, Luna sintió que la cuerda cedía, rasgándose bajo sus dientes. Pero antes de que pudiera liberarse por completo, el tronco chocó contra el poste con un estruendo, haciéndolo tambalearse peligrosamente. El agua rugió a su alrededor, y Luna, con el corazón latiendo desbocado, se preparó para luchar por su vida. El impacto del tronco sacudió el patio, y el poste, ya debilitado, comenzó a desplomarse. Luna, con la cuerda aún colgando de su cuello, dio un salto desesperado hacia adelante, sus patas chapoteando en el agua que ahora amenazaba con engullirla. ¿Podría escapar antes de que el poste cayera y la corriente la arrastrara al abismo? El agua rugía a su alrededor, un torbellino marrón que arrastraba todo a su paso, ramas rotas, trozos de madera astillada, un zapato solitario que giraba como si buscara a su dueño. Luna, con la cuerda aún colgando de su cuello, nadaba con desesperación, sus patas cortando el agua helada mientras el poste al que había estado atada se desplomaba detrás de ella con un crujido sordo. El impacto del tronco había sido su salvación y su condena. La cuerda se había roto justo a tiempo, pero ahora la corriente la empujaba sin piedad, alejándola del patio que había sido su mundo durante 3 años. Sus ojos ámbar, nublados por el agua y el miedo, buscaban algo, cualquier cosa, que le diera un punto de apoyo en medio del caos. El aire olía a tierra removida y metal oxidado, un hedor que se mezclaba con el frío que calaba hasta los huesos. Luna, empapada hasta el alma, sentía como el agua tiraba de su pelaje dorado,
como si quisiera arrancarlo de su cuerpo. Sus músculos temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por la certeza instintiva de que, si no encontraba refugio pronto, la corriente la tragaría. San Gregorio, la ciudad que una vez había recorrido en busca de sobras o caricias furtivas, era ahora un laberinto líquido, con tejados asomando como islas y postes de luz inclinados como árboles a punto de caer. Las sirenas, que antes llenaban el aire, se habían apagado. Reemplazadas por el rugido constante del río desbordado, nadando contra la corriente, Luna esquivó un pedazo de cerca que flotaba hacia ella, sus astillas afiladas rozando su flanco. Gruñó, más por instinto que por dolor, y pateó con más fuerza, buscando cualquier superficie sólida. Sus pensamientos, aunque no formaban palabras, eran un torbellino de imágenes: el rostro de Javier, la calidez del sol en el patio, el sabor de un hueso roído hasta la médula. Pero también había algo nuevo, algo que ardía en su pecho como una chispa, la necesidad de seguir adelante, de no rendirse. No entendía por qué Javier la había dejado, pero su cuerpo parecía saber que detenerse significaba morir. Entonces, entre el caos de escombros, vio algo que la hizo detenerse: un auto abandonado, un viejo sedán azul cuya mitad delantera estaba encajada contra un árbol torcido. El agua lamía sus puertas, pero el techo sobresalía, seco y tentador. Luna nadó hacia él, sus patas resbalando contra el metal cubierto de lodo. Con un esfuerzo que hizo temblar todo su cuerpo, trepó al capó, luego al techo, donde se desplomó, jadeando. El metal estaba frío, pero sólido, un alivio momentáneo en un mundo que parecía deshacerse. Sacudió su pelaje, enviando gotas de agua en todas direcciones, y olfateó el aire. El olor a gasolina y madera podrida era abrumador, pero había algo más, algo que hizo que sus orejas se alzaran: un gemido, débil pero inconfundible, que venía de una casa cercana. Luna giró la cabeza, sus ojos escudriñando la penumbra. La casa, una construcción de 2 pisos con pintura descascarada, estaba medio sumergida, con el agua entrando por las ventanas rotas del primer piso. El gemido volvió a sonar, más claro esta vez, y algo en su interior se encendió. No era solo el instinto de supervivencia, era algo más profundo, una urgencia que no podía ignorar. Bajó del auto con cuidado, sus patas resbalando en el metal mojado, y nadó hacia la casa. La corriente era más fuerte aquí, empujándola contra los restos de un buzón y una bicicleta retorcida. Cada brazada era una lucha, pero el gemido la guiaba como un faro. Al llegar a la casa, encontró una ventana rota en el primer piso, con el marco astillado y cortinas empapadas ondeando como fantasmas. El agua llegaba hasta la mitad de la ventana, pero Luna logró trepar, usando una mesa flotante como apoyo. El interior de la casa era un caos oscuro: muebles volcados, platos rotos flotando en el agua, un televisor hundido como una roca. El olor a moho y humedad era tan denso que casi podía saborearlo. Luna avanzó, sus patas chapoteando, hasta que llegó a una escalera que subía al segundo piso. El gemido venía de allí, más fuerte ahora, mezclado con un sollozo que le erizó el pelaje. ¿Hay alguien?, dijo una voz temblorosa, apenas audible sobre el rugido del agua. Era una voz joven, humana, cargada de miedo pero también de esperanza. Luna ladró suavemente, un sonido que era más un consuelo que una advertencia, y subió las escaleras, sus uñas arañando la madera resbaladiza. El segundo piso estaba seco, pero el suelo crujía bajo su peso, como si estuviera a punto de ceder. En una esquina de una habitación, iluminada solo por los relámpagos que atravesaban la ventana, encontró a una niña. La niña, que no tendría más de 10 años, estaba acurrucada contra la pared, con las rodillas pegadas al pecho. Su cabello castaño estaba pegado a su rostro, y sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con lágrimas. Llevaba una camiseta empapada y unos jeans rotos, y temblaba tanto que Luna pudo verlo incluso en la penumbra. Al verla, la niña se incorporó ligeramente, sus manos temblando mientras se aferraba a una mochila vieja. ¿Eres un perro?, susurró la niña, su voz quebrándose. ¿Cómo llegaste aquí? Luna inclinó la cabeza, sus orejas moviéndose mientras estudiaba a la niña. No entendía las palabras, pero el tono, suave y desesperado, le decía todo lo que necesitaba saber. Se acercó lentamente, olfateando el aire, y lamió la mano de la niña, que estaba fría como el hielo. La niña soltó un sollozo, pero no retrocedió. En cambio,
extendió la mano y tocó el pelaje mojado de Luna, sus dedos hundiéndose en la calidez de su cuerpo. «Estás sola, ¿verdad?», dijo la niña, como si hablara consigo misma. «Yo también. Mamá se fue con los demás. Dijo que volvería, pero su voz se apagó, y una lágrima rodó por su mejilla». Luna no podía responder, pero se acercó más, apoyando su cabeza en el regazo de la niña. El contacto parecía calmarla, aunque el agua seguía subiendo, su rugido cada vez más cercano. La niña, que luego diría que se llamaba Sofía, acarició a Luna con manos temblorosas, murmurando palabras que la perra no entendía pero que resonaban en su corazón. Había algo en Sofía, en su fragilidad, que despertaba en Luna un instinto protector. Algo que iba más allá de su propia lucha por sobrevivir. El suelo crujió de nuevo, y un golpe sordo resonó desde el primer piso. El agua estaba entrando con más fuerza, arrastrando muebles contra las paredes. Luna alzó la cabeza, sus orejas tensas, y gruñó suavemente. Sofía se aferró a ella, sus ojos llenos de pánico. «Tenemos que salir de aquí», susurró Sofía, mirando hacia la ventana rota. Pero el agua ya llegaba al marco, y la escalera estaba bloqueada por un armario que había caído. Luna olfateó el aire, buscando una salida, pero el olor a madera podrida y electricidad quemada la confundía. Sin embargo, no podía rendirse. No ahora, no cuando esta niña dependía de ella. Con un ladrido decidido, Luna se levantó y comenzó a empujar el armario, sus patas resbalando en el suelo mojado. El mueble era pesado, pero ella clavó sus uñas y gruñó, usando cada gramo de fuerza que le quedaba. Sofía, inspirada por la determinación de la perra, se unió al esfuerzo, empujando con sus pequeñas manos. El armario se movió unos centímetros, lo suficiente para dejar un hueco hacia la escalera, pero entonces, un nuevo sonido cortó el aire, un llanto, no de Sofía, sino de alguien más, que venía desde el otro lado de la casa. Luna giró la cabeza, sus orejas temblando. Era un sonido humano, débil pero insistente, que se mezclaba con el rugido del agua. Sofía también lo escuchó, y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Hay alguien más aquí?», susurró, su voz temblando de miedo y esperanza. Luna ladró, un sonido agudo que resonó en la habitación. Sin esperar, corrió hacia la ventana rota, buscando el origen del llanto. Pero al asomarse, vio algo que hizo que su corazón se detuviera, una sombra moviéndose en el agua, demasiado grande para ser un escombro, demasiado rápida para ser inofensiva. Era alguien atrapado, o algo mucho más peligroso que acechaba en la oscuridad. La casa crujía como si estuviera viva, gimiendo bajo el peso del agua que la engullía lentamente. El aire dentro era denso, cargado de humedad y un olor acre a madera podrida y cables quemados. Luna, con su pelaje dorado empapado y pegado al cuerpo, permanecía en la ventana rota del segundo piso, sus ojos ámbar fijos en la sombra que se movía en el agua turbia abajo. La corriente arrastraba escombros, un barril, una silla rota, trozos de tela que ondeaban como fantasmas, pero aquella sombra era diferente, más deliberada, casi humana. El llanto que había escuchado seguía resonando, débil pero persistente, un eco que le erizaba el pelaje y la hacía gruñir suavemente. Sofía, la niña acurrucada a su lado, temblaba, sus manos pequeñas aferradas a la mochila que no había soltado desde que Luna la encontró. «¿Qué es eso?», susurró Sofía, su voz apenas un hilo sobre el rugido del agua. Sus ojos oscuros, brillando con el reflejo de un relámpago, estaban llenos de miedo, pero también de una chispa de valentía que parecía crecer en presencia de Luna. La perra no respondió, por supuesto, pero giró la cabeza hacia ella, lamiendo su mano con una lengua cálida y áspera. El gesto, simple pero lleno de intención, hizo que Sofía esbozara una sonrisa temblorosa. «Tú también lo escuchaste, ¿verdad? Alguien está ahí fuera». Luna ladró suavemente, un sonido que era más un acuerdo que una advertencia, y volvió a mirar por la ventana. La sombra había desaparecido, engullida por la corriente, pero el llanto seguía, ahora más claro, viniendo de algún lugar dentro de la casa. La perra olfateó el aire, sus fosas nasales captando un nuevo olor, sudor humano, mezclado con el pánico y algo más, algo que no podía identificar pero que hacía que su instinto le gritara que debía moverse. Sin esperar, saltó desde la ventana al suelo del segundo piso, sus patas resbalando en la madera húmeda. Sofía la siguió, gateando con cuidado,
su respiración agitada resonando en la habitación, el suelo crujía bajo su peso, y cada paso parecía tentar al destino. La escalera, parcialmente bloqueada por el armario que habían movido, descendía hacia un primer piso sumergido, donde el agua lamía los escalones como una bestia hambrienta. Luna bajó primero, sus uñas arañando la madera, y se detuvo en el último escalón seco, olfateando el aire. El llanto venía de una habitación al fondo del pasillo, donde una puerta entreabierta dejaba escapar un hilo de luz tenue, quizás de una linterna olvidada. Sofía, aferrándose al pelaje de Luna, susurró: «No quiero ir ahí». «Pero, no podemos dejarlos, ¿verdad?». Luna no entendía las palabras, pero el tono de Sofía, frágil pero decidido, era suficiente. Con un gruñido bajo, avanzó, chapoteando en el agua que ahora llegaba a sus rodillas. El frío le cortaba la piel, y los escombros flotantes, un marco de foto roto, un libro hinchado por la humedad, golpeaban sus patas. Sofía la seguía, su mochila colgada al hombro. Sus zapatillas empapadas haciendo un sonido de succión con cada paso. La casa parecía viva, respirando con el crujido de las paredes y el gorgoteo del agua que se filtraba por cada grieta. Cuando llegaron a la puerta, Luna empujó con el hocico, abriéndola con un chirrido que resonó como un lamento. La habitación estaba casi completamente sumergida, con el agua llegando a la cintura de Sofía. En una esquina, atrapada sobre una mesa que flotaba precariamente, estaba una figura pequeña, envuelta en una manta empapada. Era otra niña, más joven que Sofía, con el rostro pálido y los labios temblando. Sus ojos, abiertos de par en par, se clavaron en Luna, y el llanto se detuvo por un instante, reemplazado por un jadeo de sorpresa. «Un perro», gritó la niña, su voz quebrándose. «¿Eres real, Sofía?». Sin dudarlo, avanzó hacia la mesa, sus manos temblando mientras intentaba mantener el equilibrio. «Estamos aquí para ayudarte», dijo, su voz más fuerte de lo que Luna esperaba. «Me llamo Sofía, y ella es, bueno, no sé su nombre, pero es mi amiga». Luna ladró, un sonido agudo que resonó en la habitación, como si confirmara las palabras de Sofía. La niña en la mesa, que luego diría que se llamaba Clara, extendió una mano temblorosa hacia Luna. La perra nadó hacia ella, sus patas cortando el agua con una determinación que parecía desafiar el cansancio. Cuando llegó a la mesa, apoyó las patas delanteras en el borde, estabilizándola para que no se volcara. Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se inclinó y abrazó el cuello de Luna, su cuerpo pequeño temblando contra el pelaje mojado de la perra. «Mi papá se fue a buscar ayuda», sollozó Clara. «Dijo que volvería, pero no ha vuelto. Y el agua no para de subir». Sofía, ahora junto a la mesa, tomó la mano de Clara. «Vamos a salir de aquí, te lo prometo. Luna nos ayudará, pero salir no sería tan fácil». La mesa, aunque flotante, estaba rodeada por un remolino de agua que empujaba con fuerza, y los muebles volcados bloqueaban el camino hacia la puerta. Luna, con su instinto agudizado, olfateó el aire, buscando una salida. El olor a cables quemados era más fuerte aquí, y un zumbido bajo, casi imperceptible, vibraba en el aire. Un relámpago iluminó la habitación, revelando un cable suelto que colgaba del techo, chispeando peligrosamente cerca del agua. Sofía lo vio y retrocedió, su rostro palideciendo. «Tenemos que movernos rápido», dijo, su voz temblando pero firme. «Luna, ¿puedes encontrar un camino?». Luna no entendía las palabras, pero el tono de urgencia era claro. Nadó hacia la puerta, empujando con su cuerpo un sillón que bloqueaba el paso. Sus músculos ardían, y la cuerda que aún colgaba de su cuello se enredaba en los escombros, tirando de ella. Gruñó, mordiendo la cuerda hasta arrancarla por completo, y siguió adelante, abriendo un camino estrecho. Sofía y Clara la siguieron, aferrándose a la mesa para mantenerse a flote. Pero el agua seguía subiendo, y el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder, con un crujido que resonaba como un disparo. Cuando llegaron al pasillo, el armario que habían movido antes se había desplazado de nuevo, bloqueando la escalera. Luna gruñó, sus patas arañando la madera mientras intentaba empujarlo. Sofía y Clara se unieron, sus manos pequeñas trabajando junto a las patas de la perra. La mesa flotante chocaba contra sus piernas, amenazando con volcarse, y el agua, ahora hasta el pecho de Sofía, estaba helada, robándoles el aliento. Luna,
con un esfuerzo que parecía imposible, logró mover el armario lo suficiente para abrir un hueco hacia la escalera. Pero justo cuando Sofía ayudaba a Clara a trepar, un estruendo sacudió la casa, el suelo del pasillo cedió, un crujido ensordecedor que hizo que el agua se arremolinara con furia. Sofía gritó, perdiendo el equilibrio, y Clara se aferró a la mesa, sus ojos llenos de pánico. Luna, sin dudarlo, saltó hacia Sofía, sus dientes cerrándose suavemente alrededor de la manga de su camiseta. Con un tirón desesperado, la arrastró hacia la escalera, pero el agua seguía subiendo, y el hueco que habían abierto comenzaba a cerrarse bajo el peso del armario. Clara, aún en la mesa, lloraba, sus manos extendidas hacia Sofía. «No me dejes», gritó, su voz cortando el aire. Luna ladró, un sonido que era tanto una promesa como una súplica, y nadó hacia Clara, empujando la mesa hacia la escalera. Sofía, tosiendo y temblando, se aferró a los escalones, ayudando a Clara a subir. Pero el armario crujió de nuevo, deslizándose hacia el hueco. Luna, con sus últimas fuerzas, se lanzó contra él, sus patas arañando la madera mientras lo mantenía en su lugar. Sofía y Clara treparon, sus respiraciones agitadas resonando en la oscuridad. Cuando finalmente llegaron al segundo piso, las dos niñas se desplomaron, jadeando, mientras Luna las seguía, su cuerpo temblando de agotamiento. La casa seguía crujiendo, pero por ahora, estaban a salvo. Sofía abrazó a Luna, sus lágrimas mezclándose con el pelaje mojado de la perra. «Lo hiciste», susurró. «Nos salvaste», pero el alivio duró poco. Un nuevo crujido, más profundo, resonó desde abajo, y el suelo bajo sus pies tembló. El agua seguía subiendo, y la casa, ya debilitada, no resistiría mucho más. Luna alzó la cabeza, sus orejas tensas, y olfateó el aire. El olor a cables quemados era más fuerte ahora, y un destello de luz desde la ventana reveló algo nuevo, una chispa, saltando desde el cable suelto, que amenazaba con encender el caos. ¿Podrían Luna y las niñas escapar antes de que la casa se convirtiera en una trampa mortal? La noche se había tragado a San Gregorio, envolviendo la ciudad en una oscuridad tan densa que los relámpagos parecían ser el único latido de vida. El tejado de la casa, inclinado y resbaladizo, era un refugio precario para Luna, Sofía y Clara, quienes se aferraban a las tejas frías mientras el agua rugía abajo, engullendo lo que quedaba del primer piso. El viento azotaba con furia, arrancando gotas de lluvia que golpeaban como agujas, y el aire estaba cargado de un olor a lodo, madera mojada y algo más inquietante, un dejo químico, como gasolina derramada. Luna, con su pelaje dorado empapado y pegado al cuerpo, yacía junto a Sofía, su calor ofreciendo un consuelo silencioso a la niña que temblaba bajo una manta improvisada hecha de una cortina arrancada. Clara, más pequeña, se acurrucaba contra Sofía, sus ojos cerrados con fuerza, como si pudiera bloquear el caos del mundo exterior. El tejado crujía bajo su peso, y cada ráfaga de viento parecía empujarlo un poco más hacia el colapso. Luna, con las orejas alzadas, escudriñaba la oscuridad, sus ojos ámbar brillando con cada relámpago. El agua había transformado la ciudad en un archipiélago roto, con tejados y copas de árboles emergiendo como islas en un mar turbio. A lo lejos, las luces de las casas que aún tenían electricidad parpadeaban, débiles y lejanas, mientras el rugido del río desbordado se mezclaba con el aullido del viento. La perra olfateó el aire, captando nuevamente ese olor a gasolina, más fuerte ahora, mezclado con un toque de humo que le erizaba el pelaje. Algo no estaba bien, pero su instinto le decía que debía proteger a las niñas antes de que el peligro las alcanzara. Sofía, con el rostro pálido y los labios agrietados por el frío, acariciaba el lomo de Luna, sus dedos temblando mientras se hundían en el pelaje mojado. «No sé cómo lo haces», susurró, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Estás tan asustada como nosotras, pero sigues aquí. No te rindes». Luna inclinó la cabeza, sus ojos encontrando los de Sofía. No entendía las palabras, pero el tono, suave y lleno de gratitud, era como una caricia. Lamió la mano de la niña, un gesto que hizo que Sofía sonriera a pesar de todo. Clara, que había abierto los ojos, se acercó más, sus pequeñas manos aferrándose a la cortina. «Mi papá siempre decía que los perros saben cosas que nosotros no», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Creo que tú sabes cómo salir de aquí, ¿verdad?». La perra no respondió, pero su cuerpo se tensó, como si las palabras de Clara hubieran avivado una chispa en su interior.
Se levantó, sus patas resbalando ligeramente en las tejas mojadas, y olfateó el aire de nuevo. El olor a gasolina era más intenso, y ahora venía acompañado de un zumbido, un sonido bajo que vibraba en el aire como un presagio. Sofía lo notó también, sus ojos escudriñando la oscuridad. «Huele raro», dijo, frunciendo el ceño. Como cuando mi tío llenaba el tanque de su camioneta, antes de que pudieran descifrar el olor, un relámpago iluminó el cielo, revelando una mancha brillante en el agua que rodeaba la casa. Era una capa aceitosa, flotando como una serpiente líquida, reflejando la luz en tonos iridiscentes. Luna gruñó, un sonido profundo que resonó en su pecho, y retrocedió, empujando a Sofía y Clara hacia el punto más alto del tejado. Las niñas, siguiendo su instinto, se arrastraron hacia arriba, sus manos arañando las tejas resbaladizas. Pero el tejado, viejo y debilitado por la tormenta, crujió con un sonido que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. «No se va a aguantar mucho tiempo», susurró, mirando a Clara, que se aferraba a ella con fuerza. «Tenemos que encontrar una manera de bajar, pero, ¿a dónde?» «Todo está inundado». Luna, como si entendiera, comenzó a explorar el tejado, sus patas moviéndose con cuidado pero con urgencia. El borde estaba rodeado por el agua, que ahora lamía las tejas inferiores, y no había forma de descender sin caer en la corriente. Pero al otro lado, apenas visible en la penumbra, había un árbol, un roble viejo cuyas ramas más altas rozaban el tejado. Era una posibilidad, aunque peligrosa. Luna ladró. Un sonido agudo que cortó el aire, y miró a Sofía, como si le pidiera que confiara en ella. Sofía asintió, sus manos temblando mientras ayudaba a Clara a levantarse. «Vamos a intentarlo», dijo, su voz firme a pesar del miedo. Luna sabe lo que hace. Las tres avanzaron hacia el borde del tejado, donde las ramas del roble se balanceaban con el viento. El agua rugía abajo, llevando consigo escombros que chocaban contra las paredes de la casa, un neumático, un trozo de valla, una muñeca de plástico con los ojos abiertos, flotando como un espectro. Luna fue la primera en saltar, sus patas extendiéndose hacia la rama más cercana. Sus uñas arañaron la corteza, y por un instante, pareció que caería, pero logró aferrarse, sus músculos temblando por el esfuerzo. Ladró de nuevo, animando a las niñas a seguirla. Sofía ayudó a Clara a trepar primero, sosteniéndola mientras la niña, con el rostro pálido, se estiraba hacia la rama. «No mires abajo», le susurró, aunque su propia voz temblaba. «Solo mira a Luna». Clara, con un sollozo contenido, logró agarrar la rama y trepar, sus pequeñas manos aferrándose con desesperación. Sofía la siguió, sus movimientos torpes pero decididos. Luna, desde la rama, las observaba, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de alivio y urgencia. Pero justo cuando Sofía alcanzaba la rama, el tejado crujió de nuevo, un sonido profundo y final, y una parte se desplomó, cayendo al agua con un estruendo que hizo temblar el árbol. Las niñas gritaron, aferrándose a la rama, mientras Luna gruñía, sus patas resbalando en la corteza mojada. El árbol, aunque sólido, se balanceaba bajo el peso de las tres, y el agua seguía subiendo, lamiendo el tronco. Sofía, con el corazón latiendo desbocado, miró a Luna. «Tenemos que seguir subiendo», dijo, su voz quebrándose. No hay vuelta atrás. Pero antes de que pudieran moverse, un nuevo relámpago iluminó el cielo, y con él, una visión que heló la sangre de Sofía. En la distancia, más allá de la casa, una chispa saltó desde un poste de luz derribado, cayendo sobre la capa aceitosa que flotaba en el agua. El fuego estalló con un rugido, una línea de llamas que se extendía rápidamente, alimentada por la gasolina que cubría la superficie. El calor llegó hasta ellas, un aliento ardiente que contrastaba con el frío del agua, y el humo comenzó a elevarse, denso y negro, nublándoles la vista. «¡Fuego!», gritó Clara, sus ojos llenos de pánico. «No podemos quedarnos aquí», Luna ladró, un sonido desesperado que resonó en el caos, y comenzó a trepar por las ramas, buscando un camino hacia arriba. Sofía y Clara la siguieron, sus manos arañadas por la corteza, sus respiraciones agitadas mezclándose con el crepitar de las llamas. El árbol era alto, pero inestable, y cada movimiento hacía que las ramas temblaran. Luna, con su instinto guiándola, llegó a una rama más alta, desde donde podía ver el tejado de otra casa cercana, apenas fuera del alcance del fuego. Pero el salto era arriesgado, y las llamas se acercaban,
su calor lamiendo el tronco del árbol. Sofía, jadeando, miró a Luna. Tú puedes hacerlo, susurró, como si hablara consigo misma. Nosotras también. Luna, como si entendiera, ladró de nuevo y saltó hacia el tejado vecino, sus patas resbalando en las tejas mojadas pero logrando aferrarse. Volvió la cabeza, sus ojos ámbar suplicando a las niñas que la siguieran. Sofía ayudó a Clara a prepararse, sus manos temblando mientras la empujaba hacia la rama más cercana al tejado. Clara saltó, cayendo torpemente pero alcanzando el borde, donde Luna la ayudó con un suave empujón de su hocico. Sofía se preparó para saltar, pero el fuego estaba más cerca ahora, las llamas lamiendo el tronco del árbol. El humo le quemaba los ojos, y el calor hacía que su piel ardiera. Luna ladró, un sonido urgente que cortó el aire, y Sofía, con un grito de esfuerzo, saltó. Sus manos rozaron las tejas, pero el tejado, debilitado por la tormenta, comenzó a ceder bajo su peso. Luna, sin dudarlo, se lanzó hacia ella, sus dientes cerrándose alrededor de la manga de su camiseta, tirando con todas sus fuerzas, pero justo cuando Sofía lograba trepar, un crujido ensordecedor resonó desde el árbol. Las llamas lo habían alcanzado, y el tronco comenzaba a desplomarse, amenazando con arrastrar el tejado con él. ¿Podrían Luna, Sofía y Clara escapar antes de que el fuego las alcanzara? El tejado temblaba bajo las patas de Luna, un mosaico de tejas resbaladizas que crujían con cada paso, como si la casa misma estuviera exhalando su último aliento. El fuego, alimentado por la gasolina que flotaba en el agua turbia, rugía a su alrededor, un monstruo de llamas anaranjadas que lamía el tronco del roble desde el que habían escapado. El humo, denso y negro, se enroscaba en el aire, quemando los pulmones de Sofía y Clara, quienes se aferraban a las tejas. Sus rostros pálidos y sus ojos abiertos de par en par. Luna, con su pelaje dorado salpicado de hollín, gruñía suavemente, sus ojos ámbar escudriñando la oscuridad en busca de una salida. El calor era insoportable, un aliento ardiente que contrastaba con el frío del agua que aún empapaba su cuerpo, y el olor a quemado se mezclaba con el hedor del lodo y la gasolina, creando una nube tóxica que dificultaba respirar. Sofía, tosiendo y con lágrimas corriendo por sus mejillas, se arrastró hacia Luna, sus manos arañadas aferrándose al borde del tejado. «Tenemos que movernos», gritó, su voz quebrándose bajo el peso del pánico. «El fuego está demasiado cerca». Clara, más pequeña y frágil, se acurrucaba contra Sofía, sus manos temblando mientras se aferraba a la cortina que aún llevaba como manta. No puedo respirar», sollozó, sus ojos rojos por el humo. «¿A dónde vamos?» «Todo está en llamas». Luna, como si entendiera la urgencia, ladró con fuerza, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. Sus instintos estaban en alerta máxima, su cuerpo tenso mientras olfateaba el aire, buscando una vía de escape. El tejado vecino, al que habían saltado desde el árbol, era más estable, pero no por mucho. Las tejas se desprendían bajo su peso, y el agua seguía subiendo, lamiendo los bordes inferiores de la casa. A lo lejos, más allá del resplandor del fuego, Luna divisó un punto más alto, el campanario de una iglesia, apenas visible en la penumbra, que sobresalía como un faro en la ciudad inundada. Era su única esperanza, pero llegar allí significaba cruzar un trecho de agua y escombros, con las llamas acercándose por un lado y la corriente rugiendo por el otro. La perra se movió con rapidez, sus patas resbalando en las tejas mientras guiaba a las niñas hacia el borde del tejado. Sofía, comprendiendo la intención de Luna, tomó la mano de Clara y la ayudó a levantarse. «Vamos, Clara, sigue a Luna», dijo, su voz temblando pero firme. «Ella sabe a dónde ir». Clara asintió, sus pequeños labios apretados en una línea de determinación, y las dos niñas se arrastraron detrás de Luna, manteniéndose lo más cerca posible del centro del tejado para evitar las tejas sueltas. El fuego, mientras tanto, había alcanzado el roble, y el crujido del tronco al desplomarse resonó como un trueno, enviando una lluvia de chispas al aire. El calor era tan intenso que Sofía sintió que su piel ardía, y el humo le nublaba la vista, haciendo que cada paso fuera una apuesta contra el destino. Luna, sin detenerse, llegó al borde del tejado, donde una canaleta rota colgaba precariamente sobre el agua. La corriente abajo era un caos de escombros, una bicicleta retorcida, un trozo de valla, un barril que giraba como un juguete roto. Pero más allá, a unos metros, había un poste de luz inclinado, cuya base aún estaba anclada en el suelo. Si podían llegar hasta él, podrían trepar y acercarse al campanario.
Luna ladró, un sonido urgente que resonó en la noche, y saltó a la canaleta, sus uñas arañando el metal mientras se equilibraba. Sofía y Clara la siguieron, sus movimientos torpes pero decididos. La canaleta crujió bajo su peso, y por un momento, pareció que se rompería, pero Luna, con un gruñido, se mantuvo firme, animándolas con su presencia. Cuando alcanzaron el poste, Sofía ayudó a Clara a trepar primero, sus manos temblando mientras la empujaba hacia arriba. Luna, desde abajo, empujaba con su hocico, asegurándose de que la niña no cayera. El poste, aunque inestable, les dio un respiro momentáneo, y desde allí podían ver el campanario, más cerca ahora, pero aún separado por un trecho de agua turbia. Justo cuando Sofía comenzaba a trepar, un nuevo sonido cortó el aire, un gruñido bajo, no de Luna, sino de algo en la oscuridad. La perra giró la cabeza, sus orejas tensas, y sus ojos se clavaron en las sombras que se movían en el agua. Eran perros, una manada de al menos 5, con el pelaje sucio y los ojos brillando con hambre y desesperación. Habían sido atraídos por el caos, por el olor a miedo y el rugido del fuego. Sus gruñidos resonaban como una advertencia, y uno de ellos, un animal grande con cicatrices en el hocico, dio un paso adelante, sus dientes reluciendo bajo la luz de las llamas. Sofía, desde el poste, jadeó. «Luna, cuidado», gritó, su voz llena de pánico. Clara, aferrada al poste, sollozó. «No los dejes acercar. Por favor». Luna no retrocedió. Sus patas se plantaron firmemente en la canaleta, y un gruñido profundo salió de su pecho, un sonido que era tanto una advertencia como una declaración de su voluntad de proteger a las niñas. El perro líder de la manada avanzó, sus ojos fijos en Luna, y los demás lo siguieron, moviéndose con una precisión que hablaba de días de supervivencia en las calles inundadas de San Gregorio. El agua lamía sus cuerpos, pero no parecían notarlo. Su atención estaba en Luna, en las niñas, en la promesa de una presa fácil. La perra, sin embargo, no era una presa. Había sido abandonada, había luchado contra la corriente, había desafiado el fuego, y ahora, con Sofía y Clara dependiendo de ella, no iba a ceder. Se lanzó hacia adelante, sus dientes reluciendo mientras gruñía, y chocó contra el líder de la manada. El impacto los hizo rodar en el agua, un torbellino de pelo y dientes que hizo que Sofía gritara. Luna era más pequeña, pero su determinación era feroz, sus movimientos rápidos y precisos. Mordió el flanco del líder, obligándolo a retroceder con un aullido de dolor, pero los otros perros se acercaron, rodeándola. «Luna», gritó Sofía, buscando algo, cualquier cosa, para ayudarla. Encontró un trozo de teja suelta y lo arrojó hacia la manada, golpeando a uno de los perros en el lomo. El animal retrocedió, sorprendido, pero los demás no se detuvieron. Luna, jadeando y con una herida sangrando en el hombro, se mantuvo firme, sus ojos ámbar brillando con una furia protectora. Se lanzó de nuevo, esta vez contra un perro más pequeño, derribándolo con un golpe de su cuerpo. El líder, recuperado, gruñó y se preparó para atacar, pero Luna, en un movimiento inesperado, bajó la cabeza y emitió un ladrido agudo, casi un aullido, que resonó en la noche. Para sorpresa de Sofía, el líder vaciló. Los otros perros también se detuvieron, sus orejas moviéndose mientras miraban a Luna. Había algo en su postura, en su mirada, que parecía hablar un lenguaje más antiguo que el miedo o la agresión. Era como si Luna, en ese momento, hubiera reclamado su lugar no como presa, sino como líder. El perro grande gruñó una vez más, pero luego retrocedió, sus compañeros siguiéndolo lentamente hacia la oscuridad. Luna, temblando pero erguida, los observó hasta que desaparecieron, su respiración agitada llenando el silencio. Sofía y Clara, desde el poste, la miraron con una mezcla de asombro y alivio. «Lo hiciste», susurró Sofía, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. «Nos salvaste otra vez», pero el peligro no había terminado. El fuego seguía avanzando, y el poste de luz comenzaba a inclinarse, su base debilitada por la corriente. Luna ladró, urgiendo a las niñas a moverse, y trepó más alto, buscando un camino hacia el campanario. Sofía y Clara la siguieron, sus manos arañadas y sus cuerpos agotados, pero impulsadas por la fuerza de Luna. Cuando llegaron a la cima del poste, pudieron ver el campanario, más cerca ahora, pero aún separado por un trecho de agua. El fuego lamía los edificios cercanos,
y el humo era tan denso que apenas podían respirar. Justo cuando Luna se preparaba para guiarlas al siguiente paso, un crujido ensordecedor resonó desde el tejado que habían dejado atrás. La casa, debilitada por el agua y el fuego, comenzó a colapsar, enviando una ola de escombros hacia ellas. ¿Podrían Luna, Sofía y Clara llegar al campanario antes de que el fuego y el agua las alcanzaran? El aire estaba cargado de cenizas, un velo grisáceo que se adhería a la garganta y nublaba la vista. El campanario de la iglesia, apenas visible entre el humo y la lluvia, se alzaba como una promesa frágil en medio del caos de San Gregorio. Luna, con su pelaje dorado manchado de hollín y sangre, se aferraba a la rama más alta del roble, sus patas temblando por el esfuerzo de haber enfrentado a la manada de perros salvajes. Sus ojos ámbar, brillando con una mezcla de agotamiento y determinación, escudriñaban el agua turbia que rugía abajo, buscando un camino hacia el campanario. Sofía y Clara, acurrucadas en la misma rama, temblaban bajo la cortina empapada que usaban como manta, sus rostros pálidos reflejando el resplandor de las llamas que aún lamían los edificios cercanos. El fuego había retrocedido ligeramente, pero el humo seguía siendo una amenaza, y el agua, implacable, seguía subiendo, lamiendo el tronco del árbol con una furia que hacía temblar sus raíces. Sofía, con las manos arañadas y los ojos irritados por el humo, acarició el lomo de Luna, sus dedos hundiéndose en el pelaje mojado. «No sé cómo lo hiciste», susurró, su voz ronca pero llena de admiración. «Esos perros, podrían habernos matado. Pero tú los detuviste». Clara, más pequeña y frágil, se aferró al brazo de Sofía, sus ojos abiertos de par en par. «Es como si hablaras con ellos», dijo, su voz temblando. «Como si supieras algo que nosotros no sabemos». Luna no respondió, pero inclinó la cabeza, lamiendo la mano de Clara con una suavidad que contrastaba con la ferocidad que había mostrado momentos antes. No entendía las palabras de las niñas, pero el tono, lleno de gratitud y miedo, era un lenguaje que su corazón comprendía. Sus músculos dolían, y la herida en su hombro, donde el líder de la manada la había mordido, sangraba lentamente, tiñendo su pelaje de un rojo oscuro. Pero no había tiempo para descansar. El árbol crujía bajo su peso, y el agua, ahora hasta la mitad del tronco, amenazaba con arrancarlo de raíz. La perra olfateó el aire, captando el olor a cenizas y gasolina, pero también algo nuevo, un rastro de aire fresco, viniendo desde el campanario. Era su única esperanza. Con un ladrido bajo, Luna comenzó a descender por el árbol, sus uñas arañando la corteza resbaladiza mientras buscaba una rama más baja que las acercara al campanario. Sofía y Clara la siguieron, sus movimientos torpes pero impulsados por la confianza en la perra. El viento azotaba sus rostros, y la lluvia, aunque más ligera ahora, seguía cayendo en cortinas, dificultando cada paso. El campanario estaba a solo unos metros, pero el agua que lo separaba era un torbellino de escombros, un colchón hinchado, una lámpara rota, un zapato solitario que giraba como un recuerdo perdido. Luna, desde la rama más baja, evaluó la distancia. Podía saltar, pero las niñas, agotadas y temblando, no lo lograrían sin ayuda. Sofía, comprendiendo la situación, miró a Clara y luego a Luna. «Tenemos que nadar», dijo, su voz temblando pero decidida. «No hay otra forma. Luna, tú primero. Muéstranos el camino». La perra ladró, un sonido agudo que resonó en la noche, y saltó al agua. La corriente la golpeó como un puño, pero Luna nadó con fuerza, sus patas cortando el agua mientras esquivaba los escombros. Llegó al pie del campanario, donde una escalera de piedra, parcialmente sumergida, ofrecía un punto de apoyo. Se aferró a los escalones, sus uñas arañando la superficie, y ladró de nuevo, urgiendo a las niñas a seguirla. Sofía tomó la mano de Clara, sus dedos entrelazados con fuerza. «No me sueltes», susurró, y juntas se lanzaron al agua. El frío las envolvió como una garra, robándoles el aliento. Sofía nadó con desesperación, arrastrando a Clara, cuyos brazos pequeños apenas podían mantenerse a flote. Luna, desde la escalera, las observaba, sus ladridos resonando como un faro en la tormenta. Cuando finalmente llegaron, Sofía ayudó a Clara a trepar, sus manos resbalando en la piedra mojada. Luna empujó con su hocico, ayudando a la niña más pequeña a subir, y luego se volvió hacia Sofía, quien jadeaba, agotada pero viva. El campanario, aunque viejo y desgastado, era sólido, un refugio temporal en una ciudad que se desmoronaba. Las niñas se desplomaron en los escalones,
temblando bajo la cortina empapada, mientras Luna se sacudía el agua del pelaje, enviando gotas en todas direcciones. El interior del campanario era oscuro, con el eco de la lluvia resonando en las paredes de piedra. Una campana oxidada colgaba en lo alto, balanceándose ligeramente con el viento que se colaba por las ventanas rotas. El aire olía a moho y metal, pero estaba libre del humo que había llenado sus pulmones en el tejado. Sofía, recuperando el aliento, abrazó a Luna, sus lágrimas mezclándose con el pelaje mojado de la perra. «Lo logramos», susurró. «Gracias a ti, Clara», acurrucada junto a ella, asintió, sus pequeños dedos acariciando la herida en el hombro de Luna. «Eres valiente», dijo, su voz apenas audible. «Más valiente que cualquiera», pero el alivio duró poco. Un crujido profundo resonó desde el árbol que habían dejado atrás, y el roble, debilitado por el fuego y la corriente, se desplomó con un estruendo que hizo temblar el campanario. El agua rugió, enviando una ola de escombros contra la base de la escalera. Luna gruñó, sus orejas tensas, y olfateó el aire. El olor a ceniza seguía presente, pero ahora había algo más, un zumbido distante, como el rugido de un motor. Al principio, pensó que era otro truco de la tormenta, pero luego lo vio, un destello de luz en el cielo, moviéndose lentamente, un helicóptero de rescate que surcaba la noche. Sofía lo vio también, y sus ojos se iluminaron con esperanza. «¡Un helicóptero!», gritó, poniéndose de pie. «Nos van a encontrar», Clara, con un sollozo de alivio, se levantó también, agitando los brazos hacia el cielo. Pero el helicóptero estaba lejos, su luz apenas un punto en la oscuridad, y el rugido de la tormenta ahogaba cualquier sonido que pudieran hacer. Luna ladró, un sonido desesperado que resonó en el campanario, pero no fue suficiente. El helicóptero pasó de largo, su luz desvaneciéndose en la distancia, dejando a las niñas y a la perra en un silencio que pesaba como el lodo. Sofía se dejó caer en los escalones, sus manos cubriendo su rostro. «No nos vieron», susurró, su voz quebrándose. «Estamos solas», Clara, temblando, se acurrucó contra ella. «Tal vez vuelvan», dijo, pero su tono era más una súplica que una certeza. Luna, sin embargo, no se rindió. Sus instintos, afilados por días de lucha, le decían que debían seguir moviéndose, que quedarse en el campanario era solo un respiro temporal. Olfateó el aire, buscando una señal, y encontró un nuevo olor. Tierra seca, hierba, algo que hablaba de un lugar más alto, más seguro. El campanario estaba conectado a una colina cercana, donde los árboles aún resistían la inundación. Si podían llegar allí, tal vez encontrarían refugio, o al menos una oportunidad para ser vistos. Con un ladrido urgente, Luna comenzó a subir los escalones del campanario, buscando una salida hacia la colina. Sofía y Clara, inspiradas por su determinación, la siguieron, aunque sus cuerpos estaban al borde del colapso. El interior del campanario era estrecho, con paredes de piedra resbaladizas y una escalera en espiral que crujía bajo su peso. Cuando llegaron a la cima, encontraron una ventana rota que daba a la colina. El viento entraba a ráfagas, trayendo consigo el olor a tierra y hojas. Era un salto arriesgado, pero Luna no dudó. Ladró, animando a las niñas, y saltó primero, aterrizando en un terreno cubierto de hierba mojada. Sofía y Clara, con el corazón latiendo desbocado, la siguieron, sus manos aferrándose al marco de la ventana antes de saltar. El impacto las hizo jadear, pero estaban en tierra firme, lejos del agua por primera vez en horas. Luna, sin detenerse, olfateó el suelo, guiándolas hacia un grupo de árboles que ofrecían algo de protección contra la lluvia. Pero justo cuando parecían haber encontrado un respiro, un nuevo sonido cortó el aire, un crujido profundo, seguido de un rugido. La colina, debilitada por la inundación, comenzaba a deslizarse, enviando una cascada de lodo y rocas hacia ellas. Luna ladró, sus ojos fijos en la oscuridad, mientras el suelo temblaba bajo sus patas. ¿Podrían escapar antes de que el deslave la sepultara? La colina temblaba bajo las patas de Luna, un rugido profundo que parecía surgir de las entrañas de la tierra. El lodo, espeso y pegajoso, se deslizaba en cascadas oscuras, arrastrando rocas y ramas que chocaban con un estruendo que ahogaba el sonido de la lluvia. La perra, con su pelaje dorado cubierto de barro y sangre, corría delante de Sofía y Clara, sus ojos ámbar brillando con una urgencia que no admitía dudas. El aire olía a tierra húmeda y raíces arrancadas,
mezclado con el eco del humo que aún flotaba desde los incendios de la ciudad inundada. San Gregorio, ahora un mosaico de tejados rotos y calles sumergidas, se desvanecía en la penumbra, mientras el campanario que habían dejado atrás crujía, amenazando con colapsar bajo la presión del agua. Sofía, con el rostro cubierto de lodo y los pulmones ardiendo, corría detrás de Luna, sosteniendo la mano de Clara con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La niña más pequeña tropezaba, sus zapatillas empapadas resbalando en el terreno inestable, pero Sofía la levantaba cada vez, susurrándole palabras de aliento que apenas ocultaban su propio miedo. «Sigue, Clara. Luna sabe a dónde vamos», gritó, su voz quebrándose bajo el rugido del deslave. Luna, guiada por un instinto que parecía más fuerte que el agotamiento, zigzagueaba entre los árboles, esquivando las rocas que caían rodando desde la cima de la colina. Su hombro herido palpitaba, y cada paso enviaba una punzada de dolor a través de su cuerpo, pero no se detuvo. Sus orejas estaban tensas, captando cada sonido, el crujido de las ramas, el gorgoteo del lodo, el jadeo desesperado de las niñas. Sabía que la colina no era segura, que el deslave podía engullirlas en cualquier momento, pero también olfateaba algo más, un rastro de aire limpio, de hierba seca, que venía de un lugar más alto, donde el agua aún no había llegado. El terreno se niveló ligeramente, y Luna las condujo a un claro donde los árboles eran más escasos, ofreciendo una vista parcial de la ciudad. El agua brillaba bajo la luz de los relámpagos, un espejo roto que reflejaba las llamas lejanas. El helicóptero que habían visto antes había desaparecido, su zumbido perdido en la tormenta, y la esperanza que había encendido en Sofía se desvanecía como una vela en el viento. Clara, temblando y con los ojos llenos de lágrimas, se aferró a la cortina empapada que aún llevaba. «No nos vieron», sollozó. «Nadie sabe que estamos aquí». Sofía, con el corazón apretado, se arrodilló junto a ella, limpiando el lodo de su rostro. «No estamos solas», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Tenemos a Luna. Ella no se rinde, y nosotras tampoco». Como si entendiera, Luna ladró, un sonido agudo que resonó en el claro, y corrió hacia un grupo de rocas que formaban una especie de refugio natural. Las niñas la siguieron, sus pasos torpes pero decididos. El lodo seguía deslizándose, pero el claro estaba en una elevación, lo suficiente para mantenerlas fuera del alcance del agua por ahora. Luna olfateó el suelo, buscando un camino más seguro, pero el rugido del deslave era constante, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Entonces, un nuevo sonido cortó el aire, un zumbido, más fuerte esta vez, acompañado de un destello de luz que atravesó la lluvia. Sofía alzó la cabeza, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. «Es el helicóptero», gritó, poniéndose de pie. Volvió. Clara, con un sollozo de alivio, agitó los brazos, aunque el humo y la oscuridad hacían imposible que las vieran. Luna, sintiendo la urgencia, ladró con todas sus fuerzas, un sonido que resonó como un grito en la noche. Corrió hacia el borde del claro, donde una pila de ramas secas yacía entre las rocas. Sin dudarlo, comenzó a empujarlas con el hocico, como si intentara construir una señal. Sofía, comprendiendo su intención, se unió a ella, arrastrando ramas y trozos de madera rota. Clara, aunque exhausta, ayudó, sus pequeñas manos temblando mientras apilaban los escombros. «Si hacemos una fogata, tal vez nos vean», dijo Sofía, buscando en su mochila algo para encender el fuego. Encontró un encendedor viejo, uno que su madre siempre llevaba, y aunque estaba mojado, lo frotó con desesperación hasta que una chispa saltó. Las ramas, aunque húmedas, comenzaron a arder lentamente, enviando una columna de humo al cielo, pero el fuego atrajo más que la atención del helicóptero. Desde la oscuridad, un gruñido bajo resonó, y Luna giró la cabeza, sus orejas tensas. Los perros salvajes, los mismos que había enfrentado antes, habían regresado, atraídos por el humo y el movimiento. Sus ojos brillaban en la penumbra, y el líder, con su hocico lleno de cicatrices, avanzó lentamente, sus dientes reluciendo bajo la luz del fuego improvisado. Sofía y Clara retrocedieron, sus rostros pálidos, mientras Luna se plantaba frente a ellas, gruñendo con una ferocidad que parecía desafiar su propio cansancio. «Luna, no», gritó Sofía, buscando un palo para defenderse. «Son demasiados», pero Luna no retrocedió. Sus patas se clavaron en el suelo, y su gruñido se convirtió en un aullido,
un sonido que resonó con una autoridad que hizo vacilar a la manada. El líder dio un paso atrás, sus orejas bajas, y por un momento, pareció que retrocederían de nuevo. Pero entonces, el helicóptero apareció sobre el claro, su luz cegadora barriendo el terreno. Los perros, asustados por el ruido y la luz, se dispersaron, desapareciendo en la oscuridad. Sofía y Clara agitaron los brazos, gritando con todas sus fuerzas, mientras Luna ladraba, su voz uniéndose a la de las niñas. El helicóptero se acercó, su zumbido ensordecedor, y una cuerda cayó desde el cielo, balanceándose en el viento. Un rescatista descendió, su rostro cubierto por una máscara, y gritó algo que el rugido del motor ahogó. Sofía y Clara corrieron hacia él, sus manos temblando mientras se aferraban a la cuerda. Pero Luna, exhausta y herida, se quedó atrás, sus patas resbalando en el lodo. El rescatista, al verla, frunció el ceño, claramente dudando. «No hay tiempo para la perra», gritó, su voz apenas audible. Solo las niñas, Sofía, con lágrimas en los ojos, se aferró a Luna. «No la dejamos», gritó. «Ella nos salvó. No subo sin ella». El rescatista vaciló, mirando el lodo que seguía deslizándose y el fuego que aún brillaba a lo lejos. Pero la determinación en los ojos de Sofía lo hizo ceder. «Está bien, pero rápido», gritó, ayudando a las niñas a sujetar la cuerda. Luna, con un último esfuerzo, saltó hacia Sofía, permitiendo que la niña la abrazara mientras el rescatista las aseguraba. El helicóptero comenzó a elevarse, la cuerda tirando de ellos hacia el cielo, pero justo cuando parecían estar a salvo, una corriente de agua, desencadenada por el deslave, rugió desde la colina, golpeando el claro con una fuerza que arrancó árboles y rocas. Luna, colgando de la cuerda, sintió la fuerza del agua tirando de su cuerpo, y su herida en el hombro se abrió más, enviando una punzada de dolor que la hizo gemir. Sofía, aferrándose a ella, gritó su nombre, mientras Clara sollozaba, sus manos pequeñas tratando de sostener a la perra. El rescatista, luchando contra el viento, gritó algo al piloto, pero la cuerda se balanceaba peligrosamente, y la corriente seguía rugiendo abajo. Luna, con sus últimos restos de fuerza, lamió la mano de Sofía, sus ojos ámbar brillando con una calma extraña, como si supiera que su trabajo estaba casi terminado. Pero entonces, un tirón repentino de la corriente la arrancó de los brazos de Sofía, y la perra cayó al agua, su cuerpo engullido por el lodo y los escombros. Sofía gritó, su voz desgarrando la noche, mientras Clara sollozaba, sus manos extendidas hacia la oscuridad. «Luna», gritó Sofía, luchando contra el rescatista que la sujetaba. «No, no, tenemos que salvarla». El helicóptero se elevó, llevándolas hacia la seguridad, pero los ojos de Sofía estaban fijos en el agua, buscando un destello de pelaje dorado. El rescatista, con el rostro sombrío, murmuró algo sobre no poder arriesgar más. Pero Sofía no lo escuchaba. Su corazón estaba con Luna, la perra que las había guiado a través del fuego, el agua y los perros salvajes. En la oscuridad, el agua rugía, y no había señal de Luna. ¿Habría sobrevivido, o la corriente la habría reclamado como otra víctima de la tormenta? El campamento improvisado se alzaba en una colina al borde de San Gregorio, un mosaico de tiendas de campaña y mantas extendidas bajo el cielo gris que aún dejaba caer una lluvia fina pero persistente. El aire olía a lona mojada, café quemado y el leve rastro de desinfectante que flotaba desde una tienda médica. Los sobrevivientes, con rostros demacrados y ropas empapadas, se movían como sombras, algunos buscando comida, otros llorando en silencio por lo que habían perdido. El rugido del río, aunque más lejano ahora, seguía siendo un eco constante, un recordatorio de la furia que había arrasado la ciudad. En el centro del campamento, Sofía y Clara estaban sentadas en una manta bajo un toldo, sus cuerpos envueltos en mantas térmicas que crujían con cada movimiento. Pero los ojos de Sofía, hinchados por el llanto, estaban fijos en la distancia, donde el agua turbia seguía cubriendo San Gregorio como una sábana rota. Sofía no había comido desde que el helicóptero las trajo al campamento. La sopa caliente que una voluntaria le había ofrecido yacía intacta en un cuenco a su lado, el vapor desvaneciéndose en el aire frío. Clara, acurrucada contra ella, mordisqueaba un pedazo de pan, pero sus manos temblaban, y sus ojos, todavía rojos por el humo y las lágrimas, buscaban a Sofía como si temiera que ella también desapareciera. La imagen de Luna,
arrancada de sus brazos por la corriente, se repetía en la mente de Sofía como un relámpago que no dejaba de caer. Cada ruido, el crujido de una rama, el murmullo de una conversación, la hacía girar la cabeza, esperando ver el pelaje dorado de la perra emergiendo de la oscuridad. «No puedo comer», susurró Sofía, su voz áspera por el llanto. «No hasta que sepa si Luna está bien». Clara, con la boca llena de pan, asintió, sus pequeños dedos apretando la manta. «Ella nos salvó», dijo, su voz apenas audible. «No puede haberse ido. Es demasiado fuerte». Un voluntario, un hombre joven con el rostro cubierto de hollín, se acercó con una linterna en la mano. «Necesitan comer, pequeñas», dijo, su tono amable pero firme. «Han pasado por mucho. Si no se cuidan, no podrán ayudar a nadie». Sofía lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y desesperación. «No entiendes», gritó, haciendo que varias cabezas se giraran en el campamento. «Luna nos sacó del agua, del fuego, de esos perros. Ella dio todo por nosotras. No puedo simplemente sentarme aquí y comer mientras ella está allá afuera, sola». El voluntario abrió la boca para responder, pero se detuvo, suavizando su expresión. «Lo siento», dijo finalmente. «Sé que es duro. Pero el agua es peligrosa. Nadie ha visto a un perro por aquí». «Tal vez, no», interrumpió Sofía, su voz temblando pero decidida. «No está muerta. Lo sabría. Lo sentiría». Clara, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, tomó la mano de Sofía. «Vamos a buscarla, ¿verdad?», preguntó, su voz llena de una esperanza frágil. Sofía asintió, aunque su corazón pesaba como una piedra. No sabía cómo encontrar a Luna en medio del caos, pero no podía rendirse. No después de todo lo que la perra había hecho por ellas. Se levantó, ignorando las protestas del voluntario, y comenzó a caminar hacia el borde del campamento, donde la colina descendía hacia la ciudad inundada. Clara la siguió, sus pasos pequeños pero rápidos, aferrándose a la cortina que aún llevaba como una capa. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en un rincón olvidado de las afueras de San Gregorio, Luna yacía en el suelo de una cabaña destartalada, su cuerpo temblando bajo una manta raída. El olor a tierra húmeda y hierbas secas llenaba el aire, mezclado con el leve aroma de un fuego que crepitaba en un rincón. La perra, con su pelaje dorado cubierto de lodo y sangre seca, respiraba con dificultad, su herida en el hombro palpitando con cada latido. La corriente la había arrastrado lejos, un torbellino de agua y escombros que la había golpeado contra rocas y troncos hasta que, por milagro, había logrado aferrarse a una rama flotante. Había nadado, exhausta, hasta una orilla fangosa, donde se desplomó, incapaz de moverse. Un anciano, con el rostro curtido como cuero viejo y una barba blanca que caía en mechones desordenados, estaba arrodillado junto a ella, limpiando su herida con un trapo empapado en agua tibia. Sus manos, aunque temblorosas por la edad, eran gentiles, moviéndose con la precisión de alguien que había cuidado animales toda su vida. «Tranquila, pequeña», murmuró, su voz grave y suave, como el crujido de las hojas secas. «Has pasado por un infierno, ¿verdad? Pero sigues aquí. Eres una luchadora». Luna abrió los ojos, sus iris ámbar brillando débilmente bajo la luz de una lámpara de queroseno. No entendía las palabras del anciano, pero el tono, cálido y lleno de bondad, era un bálsamo para su cuerpo maltrecho. Lamió débilmente su mano, un gesto de gratitud que hizo que el anciano sonriera, revelando dientes amarillentos pero una calidez genuina. «Eso es», dijo, aplicando una pasta de hierbas en la herida. «Vamos a ponerte de pie, pero necesitas descansar primero». La cabaña era un refugio humilde, con paredes de madera agrietada y un tejado que goteaba en las esquinas. Había estantes llenos de frascos con hierbas, herramientas oxidadas y una pila de mantas viejas que olían a polvo y tiempo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero la cabaña estaba en una elevación, lejos del alcance del agua. El anciano, que se presentó a sí mismo como Mateo, había vivido allí durante décadas, alejado de la ciudad, con solo los animales del bosque como compañía. Había encontrado a Luna mientras recogía leña, su cuerpo inmóvil en la orilla, y la había llevado a la cabaña sin dudarlo. Mientras limpiaba la herida, Mateo hablaba con Luna como si fuera una vieja amiga. «He visto muchas cosas en esta vida», dijo, envolviendo el hombro de la perra con un trapo limpio.
tormentas, inundaciones, gente que huye y deja atrás lo que más importa. Pero tú no eres como ellos. Tienes corazón. Apuesto a que alguien te está buscando ahora mismo. Luna, aunque débil, alzó la cabeza, sus orejas moviéndose como si captaran un eco lejano. Pensó en Sofía, en sus manos pequeñas y su voz suave, en Clara y sus ojos llenos de miedo. El recuerdo le dio un destello de fuerza, y gruñó suavemente, intentando levantarse. Mateo la detuvo con una mano gentil. No tan rápido, pequeña, dijo. Necesitas tiempo. Pero te prometo que te llevaré a donde perteneces. En el campamento, Sofía y Clara se habían detenido al borde de la colina, donde un grupo de rescatistas discutía bajo un toldo. La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cubierto, y el viento traía consigo el olor a lodo y cenizas. Sofía, con los brazos cruzados, escuchaba a los rescatistas, que hablaban de rutas bloqueadas y áreas demasiado peligrosas para explorar. No podemos arriesgar más equipos por un perro, dijo uno de ellos, un hombre corpulento con un chaleco reflectante. Hay gente que aún necesita ayuda. Sofía apretó los puños, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. Luna no es solo un perro. Gritó, haciendo que los rescatistas se giraran. Ella nos salvó. Arriesgó su vida por nosotras. ¿Cómo pueden dejarla allá afuera? El hombre suspiró, pero antes de que pudiera responder, un trueno resonó en la distancia, seguido por un relámpago que iluminó la colina. Sofía y Clara se giraron, sus corazones latiendo con una esperanza frágil. Pero el cielo estaba vacío, y la ciudad, sumergida en el agua, no ofrecía respuestas. Sofía se dejó caer de rodillas, sus manos cubriendo su rostro. No puedo perderla, susurró. No después de todo. De vuelta en la cabaña, Mateo había terminado de curar a Luna y le ofreció un cuenco de agua y un trozo de carne seca. La perra, aunque débil, lamió el agua con avidez, sus fuerzas regresando lentamente. Mateo, observándola, asintió con aprobación. Eso es, pequeña. Mañana te llevaré al campamento. Hay un camino a través del bosque, lejos del agua. Alguien te está esperando, estoy seguro, pero mientras hablaba, un nuevo rugido resonó afuera, no de agua, sino de viento. Una nueva tormenta se acercaba, y el cielo, ahora oscuro como la tinta, prometía más lluvia. Mateo frunció el ceño, mirando por la ventana. Maldita sea, murmuró. No nos hará las cosas fáciles, ¿verdad? Luna alzó la cabeza, sus orejas tensas, y gruñó suavemente. El camino al campamento sería peligroso, y el deslave que había separado a Sofía y Clara de ella aún acechaba en la colina. ¿Podrían Mateo y Luna llegar al campamento antes de que la nueva tormenta los atrapara? La lluvia había amainado, dejando tras de sí un velo de niebla que envolvía el campamento en la colina como un suspiro de la tierra agotada. Las luces de las linternas parpadeaban entre las tiendas, proyectando sombras danzantes sobre el lodo seco que cubría el suelo. El aire olía a tierra húmeda, a café recalentado y al leve rastro de esperanza que comenzaba a brotar entre los sobrevivientes de San Gregorio. La ciudad, aunque aún sumergida en partes, empezaba a mostrar signos de recuperación. El agua retrocedía lentamente, dejando a su paso un paisaje de escombros y recuerdos rotos. En el campamento, las voces de los rescatistas se mezclaban con los murmullos de los sobrevivientes, algunos buscando a sus seres queridos, otros agradeciendo estar vivos. Sofía y Clara estaban sentadas bajo un toldo, envueltas en mantas térmicas que reflejaban la luz tenue de una lámpara cercana. Sofía, con el rostro demacrado y los ojos hinchados por el llanto, no había dormido desde que el helicóptero las trajo al campamento. Cada ruido, cada sombra en la niebla, la hacía girar la cabeza, buscando un destello de pelaje dorado, un ladrido familiar. Clara, acurrucada a su lado, jugueteaba con un trozo de cuerda que había encontrado, sus pequeños dedos moviéndolo como si pudiera convocar a Luna con solo desearlo. La ausencia de la perra era un peso que ninguna de las dos podía soportar, un vacío que se sentía más profundo que la inundación misma. No puede estar muerta, susurró Sofía, su voz apenas audible sobre el murmullo del campamento. Lo sabría. Lo sentiría en el corazón. Clara asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Ella nos salvó tantas veces, dijo, apretando la cuerda. Tiene que estar en algún lugar, buscando la forma de volver. Un voluntario,
una mujer de mediana edad con el cabello recogido en una trenza deshecha, se acercó con un cuenco de sopa caliente. «Deben comer, pequeñas», dijo, su tono suave pero firme. «No pueden seguir así. Necesitan fuerzas». Sofía la miró, sus ojos encendidos con una mezcla de dolor y determinación. «No comeré hasta que encuentre a Luna», respondió, su voz temblando pero inflexible. «Ella no se rindió por nosotras. No voy a rendirme por ella», la voluntaria suspiró, pero no insistió. En cambio, colocó el cuenco a su lado y se alejó, dejando a las niñas en su silencio. Afuera, la niebla se espesaba, y el viento traía consigo un frío que calaba hasta los huesos. Sofía se levantó, ignorando las protestas de Clara, y caminó hacia el borde del campamento, donde la colina descendía hacia la ciudad. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando una señal, cualquier cosa que le diera esperanza. Mientras tanto, en las afueras de San Gregorio, Mateo y Luna avanzaban por un sendero estrecho en el bosque, sus pasos lentos pero decididos. La cabaña del anciano había sido un refugio temporal, pero la nueva tormenta que se avecinaba los había obligado a moverse. Luna, con su herida en el hombro vendada y su cuerpo aún débil, caminaba junto a Mateo, sus patas hundiéndose en el lodo. El anciano, con una linterna en una mano y un bastón en la otra, murmuraba para sí mismo, su voz grave mezclándose con el susurro de las hojas. «No te preocupes, pequeña», dijo, mirando a Luna con una sonrisa cansada. «Vamos a encontrar a tus amigas. Un perro como tú no llega tan lejos solo para rendirse». Luna, aunque agotada, mantenía la cabeza alta, sus orejas moviéndose con cada sonido del bosque. El olor a tierra húmeda y pino llenaba sus fosas nasales, pero había algo más, un rastro débil pero familiar, el aroma de Sofía, mezclado con el humo y el lodo del campamento. Sus ojos ámbar brillaban con una chispa de reconocimiento, y un ladrido bajo escapó de su garganta, haciendo que Mateo se detuviera. «Eso es, ¿verdad?», dijo, inclinándose para rascarle detrás de las orejas. «Sabes a dónde vas». El sendero, sin embargo, no era fácil. El deslave había dejado el terreno inestable, con rocas sueltas y raíces expuestas que hacían tropezar a Mateo. La lluvia, aunque ligera, seguía cayendo, y el viento traía consigo un rugido distante, como si la tormenta estuviera despertando de nuevo. Luna, guiada por su instinto, avanzaba con cuidado, deteniéndose para olfatear el aire y asegurarse de que el camino era seguro. En un momento, una roca se desprendió de la ladera, rodando hacia ellos con un crujido que resonó en el bosque. Mateo se tambaleó, pero Luna lo empujó con su cuerpo, evitando que cayera. «Eres un ángel con 4 patas», rió el anciano, recuperando el equilibrio. «Vamos, no falta mucho». En el campamento, Sofía y Clara habían convencido a un rescatista joven, un chico de cabello desordenado y ojos amables, para que las acompañara al borde de la colina. «Solo queremos mirar», insistió Sofía, aunque su tono dejaba claro que no aceptaría un no por respuesta. «Si Luna está ahí fuera, tenemos que encontrarla». El rescatista, llamado Diego, suspiró pero asintió. «Está bien, pero no se alejen demasiado», dijo, ajustándose el chaleco reflectante. «El terreno aún es peligroso». Caminaron juntos hasta un punto donde la colina ofrecía una vista de la ciudad inundada. La niebla dificultaba la visión, pero las luces del campamento iluminaban el camino, proyectando un resplandor suave sobre el lodo. Sofía, con los brazos cruzados, escudriñaba la oscuridad, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa. Clara, a su lado, canturreaba una melodía suave, una que su madre le había enseñado, su voz temblando pero clara. «Luna la conoce», dijo, mirando a Sofía. «Siempre cantaba cuando ella estaba cerca». De repente, un ladrido resonó en la distancia, débil pero inconfundible. Sofía se congeló, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que estallaría. «Es ella», gritó, corriendo hacia el sonido sin esperar a Diego. Clara la siguió, sus pequeñas piernas luchando por mantener el paso, mientras el rescatista gritaba tras ellas. El ladrido volvió a sonar, más claro ahora, y Sofía corrió más rápido, sus zapatillas hundiéndose en el lodo. La niebla se abrió por un instante, revelando 2 figuras que emergían del bosque, un anciano encorvado, apoyado en un bastón, y junto a él, una perra de pelaje dorado, cojeando pero con los ojos brillando como faros. «Luna», gritó Sofía,
su voz rompiendo la noche. Luna alzó la cabeza, sus orejas tensándose, y un ladrido alegre escapó de su garganta. Corrió hacia Sofía, ignorando el dolor en su hombro, y las dos se encontraron en un abrazo que parecía detener el tiempo. Sofía cayó de rodillas, sus brazos rodeando el cuello de Luna, sus lágrimas mezclándose con el pelaje mojado de la perra. Clara llegó un segundo después, sollozando mientras se unía al abrazo, sus manos pequeñas acariciando el lomo de Luna. «Sabía que volverías», gritó, su voz llena de alegría. Mateo, jadeando por el esfuerzo, se acercó lentamente, una sonrisa arrugando su rostro curtido. «Esta perra es especial», dijo, mirando a Diego, que observaba la escena con los ojos abiertos de asombro. «La encontré en la orilla, medio muerta, pero no se rindió. Sabía que tenía que volver con alguien». Diego, todavía procesando lo que veía, asintió lentamente. «Nunca había visto algo así», murmuró. «Esta perra cambió lo que pienso de los animales». Los rescatistas que se habían reunido alrededor, atraídos por los gritos, observaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. La historia de Luna, que se había extendido por el campamento gracias a Sofía y Clara, había tocado los corazones de todos. Una mujer mayor, que había perdido su hogar en la inundación, se acercó con una manta limpia y la envolvió alrededor de Luna. «Esta perra es un milagro», dijo, su voz temblando. «Nos recuerda por qué seguimos luchando». Esa noche, Luna y las niñas fueron acogidas por una familia del campamento, una pareja joven que había perdido a su propio perro en la inundación. Prometieron cuidar de Luna, Sofía y Clara hasta que pudieran encontrar un hogar permanente. En una tienda pequeña, iluminada por una lámpara de queroseno, las niñas se acurrucaron junto a Luna, sus manos acariciando su pelaje mientras dormían, exhaustas pero en paz por primera vez en días. Pero mientras la noche se asentaba sobre el campamento, Luna, acostada junto a las niñas, alzó la cabeza, sus orejas moviéndose como si captaran un sonido que nadie más podía escuchar. Sus ojos ámbar se fijaron en las colinas más allá de la ciudad, donde las sombras de los árboles danzaban bajo la luz de la luna. Un aullido lejano, profundo y salvaje, resonó en la distancia, un eco que parecía llamarla. Luna respondió con un aullido suave, casi un susurro, que no despertó a las niñas pero que vibró en el aire como una promesa. ¿Qué conexión guardaba con el mundo salvaje que acechaba en las colinas, y qué nuevas aventuras la esperaban más allá de la tormenta?